Vamos hacia adelante con el tema de hoy, cristianismo y política, a cargo del pastor Donald Herrera Terán. Buenos días, muchachos. Es la segunda ocasión que disfruto de la invitación de don Oscar para compartir sobre este tema. Parte de la motivación de venir es pensar que estamos porque me acompaña Lester hoy, de la oficina de Clear, ya voy a presentarlo también. Me emociona pensar que ustedes son o serán nuestra carta de presentación afuera, representando la nación en importantes tareas de orden diplomático, administrativo, comercial, etc. Y tendrá que vérselas con cosmovisiones, filosofías, algunas de corte religioso, otras no necesariamente. Y usted también tendrá que interactuar con estas cosmovisiones desde su propia cosmovisión, filosofía, ideología o religión particular. Para no tener que hacer una exposición compleja de la diferencia entre cosmovisión y religión, solo diré que hago referencia al cristianismo en términos de cosmovisión. Mayormente hoy la gente, al hablar de cristianismo, piensa en términos como de una especie de hobby, ¿verdad? Que uno tiene el día domingo y que lo afecta a uno mayormente en cuanto al tipo de ropa que usa o con quién se acuesta. O sea que está limitado al asunto de la ética, mayormente, pero que no se usa como punto de partida para razonar sobre cuestiones como la política o la diplomacia o la elaboración de leyes, etc. Tal cosa solamente dice que hemos desarrollado una visión de la fe cristiana de tipo cúltico más que religioso, en el sentido de que la palabra religión plantea la necesidad de una organización de ideas y por ende también la exploración de las implicaciones de esa idea. A mí en particular me toca hablar del cristianismo como tal y su incidencia en el ámbito político. Hablar del cristianismo es hablar de la fe entonces más numerosa en términos de adherentes, si tomamos en consideración los 1.000 millones de adherentes que tiene alrededor del globo terráqueo, incluyendo al catolicismo romano como rama del cristianismo en general, y si tomamos también al protestantismo, entonces un poco más todavía. Así que estamos hablando de la fe más numerosa e influyente en el mundo en términos numéricos. Es hablar también de cómo esta cosmovisión moldeó o sigue moldeando lo que hasta ahora conocemos con el nombre de civilización occidental. Antes del nombre civilización occidental, el nombre que se usaba era cristiandad. Hoy hacemos referencia a cristiandad a la gente que participa de iglesias, pero antiguamente en Europa la cristiandad hacía referencia a la cultura que se desarrolló a partir de los contenidos y valores de la fe cristiana. Hoy ya no lo usamos así, pero estamos hablando entonces de la fe que recibe en su seno y que da origen, que alimenta a lo que ahora conocemos entonces como civilización occidental. Posiblemente usted tenga muchas, no quiero decir resabios, muchas ideas, incluso a nivel moral o ético, que provienen de esta fe por haber nacido en la cultura occidental. Será muy poco si alguno razonara en términos, por ejemplo, de una cosmovisión oriental, porque usted mayormente fue educado por padres occidentales también. Posiblemente usted también se identifique con el cristianismo en algún sentido, tal vez públicamente o no públicamente. Sería una de las preguntas interesantes para hacer acá, y también valorar si ese cristianismo no solo es practicable a nivel individual y personal, sino también como base de ideas políticas. Entonces eso es lo que me toca explorar a mí. No da tiempo para cubrir la incidencia de la fe cristiana o las implicaciones de la fe en áreas como el arte, la jurisprudencia, la educación. Las grandes universidades europeas y norteamericanas fueron fundadas por
por cristianos, cuáqueros, puritanos, protestantes, etc. En el frontispicio todavía de universidades como Yale o Oxford, usted todavía puede encontrar declaraciones en latín que dice para la obra, por Cristo y su iglesia. Obviamente ahora no se funciona en términos operativos de la fe cristiana en esas instituciones, pero eso nos habla algo de cómo la fe cristiana miraba el futuro y miró como prioridad el establecimiento de universidades tanto en Europa como por lo menos en este lado de los Estados Unidos. Otra área de influencia es la economía. Algunos historiadores y economistas asocian particularmente a la obra del reformador francés Juan Calvino en Ginebra el nacimiento de lo que hoy llamaríamos los principios de comercio libre y moneda estable, gobierno limitado, etcétera, que son recogidos ahora mayormente en el pensamiento del liberalismo clásico. Las ciencias. Cómo es que la llegada particularmente de la Reforma Protestante en el siglo XVI abre las puertas para que se haga una investigación del mundo que Dios ha creado. Aquí es donde hago mi primer stop, mi primera parada, para indicar que necesito usar los valores de la fe cristiana, los valores operativos de la fe cristiana, para dar la conferencia, para que usted se haga una idea de cuáles son esos valores y luego empiecen a emerger no solamente de forma individual, sino también de forma coordinada con otros valores. ¿Cómo es esto de que la ciencia es liberada, especialmente después de la Reforma Protestante? Resulta que en Europa estaba vedado el campo de la investigación científica basado en supersticiones, como por ejemplo que si uno abría un cuerpo, entonces el alma escapaba y no se dirigía hacia donde se supone que debería tener descanso eterno. Una religión debe ser definida por sus documentos operativos, y en el caso del cristianismo ese documento operativo por excelencia es un conjunto de 66 documentos agrupados en dos grandes secciones que conocemos con el nombre de Antiguo y Nuevo Testamento. Así que hacer alusión a la Biblia, estoy haciendo alusión a una biblioteca que sirve de base epistemológica al razonamiento cristiano. No pediré disculpas por eso, porque para eso me invitaron, ¿verdad? Entonces sería ilógico no hablar de la base epistémica de la cosmovisión cristiana. Basado en la idea de que Dios había dado la orden de sojuzgar la tierra, después especialmente de la Reforma Protestante, así que sojuzgar la tierra indica que esta es una creación en términos del cristianismo incompleta. Incompleta en el sentido de que con la creación de Dios no había ni computadoras, ni mesas, ni tractores, etc. Y el mandato de dominio de sojuzgar la tierra requería la investigación de esa tierra para convertir los elementos minerales, por ejemplo, en herramientas, o hacer una averiguación al interior del cuerpo humano para encontrar las mejores maneras de sanarlo, para que ese hombre siguiera productivo y cumpliera su llamado en Dios. Aquí mencioné como 5 o 6 conceptos cristianos básicos, todos juntos. Por ejemplo, este hecho de que el hombre tiene un llamado particular de parte de Dios y que ese llamado incluye la investigación. Eso sirvió de base también para la incursión del cristianismo en el mundo educativo. En el campo político, el cristianismo nos ha legado elementos como la necesidad de un pacto nacional. Todos, cuando vemos en la película de Moisés, normalmente nuestras orejeras religiosas son ver un acto religioso, pero ahí tenemos una nación de esclavos a quien se le entrega su primera constitución, la cual conocemos con el nombre de los 10 mandamientos. La unidad de esta nueva nación, que no era nación, estando subyugada por los egipcios, no conformaban una nación autónoma, independiente. Dios les da entonces su primera constitución, y bajo este pacto de aceptar las palabras del fundador de la nación, que en este caso es Dios, nos lega el cristianismo la idea de constituciones o cartas magnas. Hay estudios sobre la República Hebrea de esos tiempos, y tenemos entonces la separación de poderes. En Dios residen los 3 poderes de ser el legislador, el que ejecuta sus propias leyes, y juez. Él se presenta en los Salmos, y ustedes seguramente lo habrán leído más de una vez, como el juez, el legislador y el Señor, quien ejecuta sus propios juicios.
En la nación hebrea esto formó parte entonces a través del concepto de separación de poderes que hasta el día de hoy se considera una de las salvaguardas dentro de la civilización occidental. La participación ciudadana, por ejemplo, los jueces de Israel eran aceptados por el pueblo en un acto de levantar las manos. Los hombres de 20 años arriba daban con su voto, contando las manos, aceptando que aquel juez fuera el que rigiera los destinos de Israel. Los criterios éticos para la elección de representantes. La teología bíblica es una teología de representación. Dan ganas de hablar de la teología bíblica, pero me limitaré a decir lo siguiente, ¿verdad? Que Cristo se presenta como representante de los hombres caídos ante el Padre en una función de abogado. Así que la teología cristiana se basa en una representación. Adán en la teología bíblica es nuestro primer representante. No estábamos ahí en el huerto, pero al igual que un capitán de fútbol en el centro del campo que tira la moneda y escoge cuál va a ser la portería donde se van a tirar los penales, el resto del equipo no participa de forma directa. Adán fue nuestro primer representante y fracasó. Ahora requerimos un segundo representante, y el segundo representante aparece en la persona de Cristo, Dios hecho hombre. Así que el concepto de política por representación o gobierno por representación también halla sus raíces en la Escritura, incluyendo las bases del republicanismo. Recordarán ustedes que Europa, antes de la Reforma Protestante, la norma era Rex Lex, el rey es la ley, gobernando por derecho divino. Desde los gobernantes anteriores de Asiria, Babilonia, Egipto, etc. Estos no son simplemente gobernantes, ¿verdad? No son presidentes, son semidioses, son el vínculo entre el cielo y la tierra. El cristianismo plantea que ese único vínculo es Cristo, el único en quien reside todo poder y toda autoridad. Una de las declaraciones de él, recién resucitado, es: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra evangelio, que usamos con frecuencia mayormente el día domingo, la palabra evangelio era un documento oficial que un emperador emitía cuando ganaba, digamos, una guerra, y mandaba avisar a un territorio que ese territorio había quedado ahora bajo la mampara o sombrilla del emperador. Y el documento que llevaba el heraldo a ese territorio era el Evangelión en griego. Se tradujo como las buenas nuevas o se transliteró a evangelio. En este caso, desde la teología cristiana, Cristo dice que su evangelio es que estamos viviendo en sus dominios, porque Él es Señor, dice, de los cielos y de la tierra. Esto nos empieza a dar ya un perfil de lo que va a ser la implicación cristiana en la política, porque el cristiano entonces verá una autoridad suprema, inapelable, divina, más allá del cual no hay ningún otro tribunal al cual acusarlo a Él. No importa qué otra autoridad, un cristiano lo verá como una autoridad supeditada al dominio de Cristo. Ya les voy a comentar eso a través de las diapositivas. Así que tuvimos este giro de Rex Lex a Lex Rex. Ahora era la ley la que gobernaba, y todos hablamos de tener naciones donde impere el derecho. Como dije, es posible que algunos de ustedes se identifiquen con algunas de las ramas o tradiciones teológicas del cristianismo en la actualidad. En nuestro país sigue teniendo una enorme presencia el catolicismo romano. Soy consciente de que no muchos católicos son muy versados en el tipo de estudios históricos, excepto que uno entre al seminario y entonces averigüe sobre las obras de San Agustín de Hipona o algunos de los grandes pensadores y los teólogos previos a la Reforma Protestante y posteriores incluso, pero sigue teniendo una enorme vigencia. Sin embargo, también están presentes muchas de las tradiciones teológicas a partir del siglo XVI de la Reforma Protestante, entre ellos anabautistas, el evangelicalismo, sus servidores de la tradición reformada y prácticamente incontables grupos que se desprenden de estas ramas. Aquí es donde yo hablo de mí, ¿verdad? Que les digo que pertenezco a la tradición reformada,
Aquí solo diré que la tradición reformada se resume en 5 grandes columnas y lo menciono porque una de ellas va a ser la base del resto de la conferencia. Recordarán ustedes que en la Reforma Protestante un grupo protesta, y ese es el nombre de protestar, por la venta de indulgencias que se hacía desde el Vaticano, y esta protesta fue tomando forma también en un cuerpo doctrinal y teológico que cubrió no solamente elementos de orden piadoso o religioso, sino que también cubrió elementos como la ley, las artes, etcétera, como lo mencioné. Las 5 columnas son, primero, y esta será la base del resto de la conferencia, sola escritura. A diferencia de la Iglesia Católica Romana, tengo que mencionar esto por razones históricas. A diferencia de la Iglesia Católica Romana, que hay 3 fuentes de autoridad, ¿verdad? El magisterio de la Iglesia, la tradición y las escrituras. El protestantismo se centró de que la herramienta objetiva en cuanto al contenido de la fe y la práctica de la fe iba a ser algo externo al hombre, y en este caso la escritura, la Biblia. No ando una conmigo porque está aquí dentro de la tabla. Segundo, solo Cristo, que no habría ninguna otra persona mediadora entre Dios y los hombres, llámese papa o cardenal o rey incluso, que no fuese Cristo Jesús, quien es 100% Dios y 100% hombre. Sola fe, en el sentido de que la relación del hombre con Dios no iba a ser una transacción en la que yo compraba mi salvación o compraba mi bienaventuranza para con Dios, ya sea en base a penitencias o dinero, sino solamente por la confianza en lo que este Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Yo sé que son un repaso del catecismo básico, pero fundamental, porque de ahí es donde desprendemos la participación política también. Sola gracia. Sola gracia es la disposición de Dios a abrir sus brazos para recibir a un hombre que ni lo está buscando, ni cree que necesita buscarlo. Este es el concepto de autonomía en el caso teológico, que decimos, no, yo me las arreglo sin Dios, puedo vivir sin Él, puedo explicar el mundo sin Él, puedo llegar a ser alguien sin Él, etc. Sola gracia. Y el último pilar de la Reforma Protestante es solo a Dios la gloria, en el sentido de que toda acción, incluyendo la acción política, buscaba la glorificación de Dios. Así que en condición de esposo, o en condición de trabajador, o en condición de clérigo, la meta última sería glorificar a Dios. Estoy hablando en términos ideales, por supuesto, tal y como está planteado en el documento que llamamos entonces la Biblia. De ahí viene entonces su servidor, y creo que eso me ubica en cuanto a las expectativas de lo que usted también puede esperar que yo mencione. Sola escritura. Una religión, jóvenes, debe definirse por sus documentos constitutivos. Yo sé que es sumamente fácil definir una religión a partir de alguno de sus miembros o alguno de sus adherentes. Y cuando encontramos una debilidad en ese adherente, pues es bien fácil recurrir a una ad hominem, una falacia ad hominem, y desechar junto con la persona la fe que la persona abraza. Es decir, hacemos una misma cosa entre el adherente a esa religión y la religión como tal. En el caso del cristianismo, repito, tenemos una colección de 66 libros para explorar su contenido. Los cristianos no significa que son ejemplos perfectos de ese contenido, igual que las matemáticas, Dios no lo quiera, pero el ingeniero que venga a enseñarles estadística podría venir drogado un día, y eso no significa que la clase que enseñe esté equivocada, porque son axiomas matemáticos, esté lúcido o no lo esté. Igual en el caso de la verdad bíblica, Dios revela su verdad, los hombres siempre vamos a tener falencias en nuestra interpretación y aplicación, por eso no niega la verdad de Dios. Esa es simplemente una implicación lógica del concepto de sola escritura. Así que si quiero conocer la fe cristiana, tengo que ir a los documentos oficiales, y esos documentos oficiales son 66 libros. Lo menciono porque también participo en debates, y es bastante común la falacia del hombre de paja, en que se hace una descripción del cristianismo basado en
mi tío que era estudiante para cura. Y toda la visión que se tiene del cristianismo es a través de el tío, o el primo, o mi mamá, o mi hermano que era un borracho y iba a la iglesia, etc. Entonces, que el contenido se hace a partir de una persona. Lo mismo sucede con cualquier cosmovisión, ¿verdad? Está sucediendo muy comúnmente con el Islam, ¿verdad? Que todos los islámicos son terroristas, ¿verdad? Porque hacemos una relación entre un hecho particular y el contenido de esa fe. No me toca hablar del Islam, sino del cristianismo. Quiero presentarles el primero de los 10 mandamientos o postulados de esa constitución. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Hay implicaciones políticas en esta declaración? Todo el mundo sabe que la política es un ámbito en el que los hombres con facilidad se endiosan. Se endiosan para definir hasta lo que es moral, ¿verdad? Bajo la idea de gobierno, los hombres asumimos que podemos establecer incluso lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, incursionamos en el ámbito de la ética y por mayoría de votos establecemos que algunas acciones pueden ser legítimas o verdaderas. Esa sería una forma de transgredir el primer mandamiento. El Dios de la Biblia no admite competidores. Algunas de sus declaraciones, solo quiero leerle una, por ejemplo. Él dice: así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y quien proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. Dice: yo y solo yo. No es que él sufra de megalomanía, ¿verdad? Simplemente esa es su naturaleza, es Dios. No puede hablar en otra investidura que no sea Dios. Todo lo que Dios dice lo hace con calidad de Dios, a diferencia de nosotros. Pero a nosotros nos encanta la divinización. Nos encanta la idea de divinizarnos de alguna forma. El arte contemporáneo no deja de ser un esfuerzo en que el hombre quiere trascender más allá de, especialmente si creemos que somos el resultado, ¿verdad?, de un choque azaroso de átomos. Hay que darnos significado de alguna manera. Tema aparte. Otra vez, ¿hay implicaciones políticas acá? Un cristiano entonces, por sobre todas las cosas, mirará que este Dios sea respetado en todas sus declaraciones, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. La presión, no solo sobre el cristianismo, sino sobre otra fe, es que ésta se convierta en una especie de pasatiempo personal, pero sin implicaciones públicas. Es decir, si querés creer en Dios, ese es asunto tuyo. Pero hacelo lo mismo que si te tatúas o no, es un asunto totalmente tuyo, no tiene ninguna implicación a la hora de legislar, por ejemplo. Si creemos eso, entonces creemos en el mito de la neutralidad, que los hombres pueden ser neutrales respecto de las ideas que abrazan. Hombre, y las ideas que los hombres abrazan es porque las creen que son verdaderas. Entonces queremos tener un software, ¿verdad?, una ideología, una fe, pero que no sea operativa, ¿verdad? Alimentar con Windows 10, pero solo como para la interfase, ¿verdad?, porque se ve bonito el wallpaper, pero a la hora operativa, Lotus, ¿qué digo Lotus? Lotus era un programa Linux, ¿me explico? Entonces, si tu fe es personal, si tu fe es totalmente privada, manténla ahí. Nosotros sigamos jugando el juego de la ciudadanía y desarrollarnos como seres públicos, pero no hagamos referencia a nuestras creencias, porque después de todo es el siglo de las luces, el siglo XXI. Pero es ineludible, nuestros legisladores en la Asamblea Nacional, los 57, ninguno está operando fuera de su cosmovisión, eso espero, a no ser que alguno sea esquizofrénico. Pero todos están operando en un sentido de lo que es correcto e incorrecto en base a sus cosmovisiones, y si les pedimos que no lo hagan,
Por eso es que hace bastante gracia cuando alguien dice quiero un Estado laico. Tenemos un Estado laico hace años, lo único que diferencia son los fondos por el concordato, pero en términos de razonamiento, razonamos como perfectos no cristianos, ¿verdad? En una nación que dice que, ¿dónde anda el porcentaje? 80 y pico todavía, 82, creo que 82% de la población está diciendo que es cristiana, identificándose con alguna de las tradiciones teológicas. Entonces, este es el primer postulado, con profundas implicaciones políticas. Por ejemplo, el rey de Israel. El rey de Israel, nuestras traducciones dicen rey, pero la palabra original hebrea más o menos viene siendo como embajador, porque el rey de Israel en la teología cristiana es Dios. Este rey está a su servicio, él debía hacer valer las normas de Dios. En Israel no había un cuerpo legislativo, porque Dios legislaba qué era qué era el bien y qué era el mal. Lo que necesitaba era un ejecutivo y un cuerpo sacerdotal a través del cual funcionaba el orden social bíblico. Entonces el rey de Israel no es estrictamente un rey, en el sentido en el que las demás naciones alrededor lo conceptuaban. ¿Verdad que eso es una implicación política? Por lo menos para ellos. Cuando el rey se miraba a sí mismo en lugar de Dios, y sucedió montones de veces y la Biblia lo registra, entonces Dios castigó no solamente al rey, sino a la nación que lo aceptó en sustitución de Dios. Así que está bastante religioso, pero con profundas implicaciones políticas. Veamos si William Penn, este pensador, William Penn es a quien se debe el nombre del estado de Pensilvania. Interesante conocer su biografía, su cuerpo de escritos, etcétera, desarrollando este pensamiento, y esta es una de sus conclusiones. Los hombres deben ser gobernados por Dios, o de lo contrario serán gobernados por tiranos. Esta es una concepción que es una conclusión lógica desde la perspectiva cristiana. Ahora, para todos los efectos prácticos, muchachos, si retiro a Dios del cuadro, cualquier otra cosa que llene ese espacio, me refiero a términos prácticos, puede ser que teóricamente lo rechacemos, pero para todos los efectos prácticos, si yo retiro a Dios del centro de la legislatura, como aquel que establece el bien y el mal, el que ocupe su espacio, ocupará el espacio que le corresponde a Dios desde la perspectiva cristiana, ¿verdad? Llámese un cuerpo de legisladores, llámese un tirano, llámese una dictadura militar o no militar, ahora tenemos hasta dictaduras democráticas, ¿verdad? Cualquier espacio o cualquier protagonista que se coloque en lugar de Dios jugaría el papel de Dios. Esto desde la perspectiva cristiana. Por eso es que tal acción en la Biblia aparece acusada como idolatría. No solamente en términos de adorar objetos de piedra, sino en el sentido de cualquier cosa, levantar cualquier cosa como fuente de verdad. Voy a volver un poquito aquí. Si solamente hay un Dios, entonces hay una sola verdad, una sola fuente de ley, una sola fuente de bien y mal. Cuando estudian ustedes las sociedades politeístas, encontrarán que los dioses se contradicen entre sí, ¿verdad? Uno exalta la virtud, pero incluso se matan entre sí, estableciendo la fuerza y la violencia. Ese es un reflejo de estas sociedades, y abajo eso se resolvía por vía de la fuerza. Solo hay que darse una vueltica por el Imperio Romano. Así que allá los dioses matándose, y aquí abajo la forma de resolver ese conflicto, como no hay una fuente última, trascendente de verdad, entonces lo resolvemos con un cuerpo legislativo y un César. No en balde se convirtió esta figura en un dios y se practicó la adoración al emperador. Ustedes lo saben al estudiar Roma. Los cristianos morimos en el circo romano acusados de ateos, ¿verdad? Esa fue nuestra principal acusación y por eso ardimos en el circo romano. ¿Qué? Se han hecho esfuerzos por tratar de sistematizar el pensamiento cristiano y darle algún tipo de parafraseo
que le resulte al cristiano en su función ciudadana. Tengo un documento en mi mano que fue elaborado en 1998, 99, terminó en 99. Más de 400 pensadores cristianos venidos de América del Norte, América del Sur, Europa, se juntaron durante algunos días bajo el auspicio de lo que se llama Coalition of Revival. Me pareció uno de los documentos que me gustaría compartir algunos puntos con ustedes de qué forma toma los postulados cristianos en la práctica a nivel de política y ciudadanía. Me gusta también porque está armado de la siguiente forma: hay una afirmación y hay una negación. Si ya estudiaron las 3 leyes de la lógica, la ley de no contradicción, la ley del medio excluido y la ley de identidad, saben que cada vez que uno hace una afirmación, su implicación lógica inmediata es la negación de esa afirmación, ¿verdad? Si yo digo, la pizarra es blanca, estoy afirmando pues, que no es negra, que no es verde, que no es azul, que no es amarilla. Estoy diciendo la pizarra es blanca. Entonces, a veces hacer una vuelta de moneda de estudiar la afirmación junto con la negación nos ayuda a apreciar una verdad. Aquí está, por ejemplo, la número 1. El documento, olvidé preguntarle a don Oscar cuántos traía, entonces solo traje el mío. Pero está en internet y al final está la dirección, porque son 37 artículos y no da para todos y cubre cosas como la taxación, la moneda justa, etc. Y los mandamientos de Dios relacionados con esos elementos que son tan importantes en política. Por aquello de qué cosa es justo. Desde la perspectiva cristiana, la respuesta a qué cosa es justo es lo que Dios diga. Si hay un solo Dios y una fuente de verdad, entonces ¿qué cosa es justo? Lo que Dios diga. Puede ser que no nos guste, pero es como matemáticas. Para entender el axioma cristiano, pues mejor lo decimos claro. Estas personas, recuerden que este no es el texto bíblico, este es un esfuerzo por tomar los postulados cristianos y darle una forma digerible al ciudadano común. Por ejemplo, la número 1, afirmamos que el Señor Dios es el gobernante universal de todos los individuos. ¿Son mis lentes o sí está corrido? ¿Sí se ve bien? Se ve bien. Entonces soy yo. Y no son mis lentes, es que ya tocan cambiar. Afirmamos que el Señor Dios es el gobernante universal de todos los individuos y naciones, porque Él es el creador y sustentador de todas las cosas. ¿Verdad que está muy largo? Sí. Habría que hacer la mesita un poquito para atrás, a ver si es posible. Disculpen. Por instrucciones del Departamento de Control de Calidad. Solo que nos salimos, ¿verdad? No soy 2020. Estos nombres que están aquí con los numeritos son textos de la Biblia que servirían de soporte entonces a esta declaración. Esta es la afirmación. Los cristianos lo cantábamos todo el tiempo en nuestros himnos y en nuestros cantos dominicales y en nuestras oraciones. El punto es, ¿lo usaremos también como base operativa para razonar políticamente? ¿O lo diremos el domingo, pero lo dejaremos debajo de la alfombra el resto de los días? Si le doy vuelta a esta declaración sería: negamos que los hombres y mujeres finitos, falibles y caídos tengan en sí mismos la habilidad de gobernar de una manera totalmente justa y consistente, sin la escritura inerrante como su autoridad gobernante. Es decir, esta es una declaración de fe que dice: Dios ha hablado, Dios se ha dado a conocer. Con frecuencia las personas hablan de Dios en un sentido etéreo, pero Él ha hablado, Él ha dicho algo, Él está involucrado en la historia, o es su imaginación. Y la mayoría de las veces es más producto de nuestra imaginación. Y claro, este Dios de nuestra imaginación es una mezcla de nuestro abuelo con Superman, con superpoderes, Barney, los 3 cochinitos, todo junto. Y esa es nuestra imaginación, así es como lo deseamos visionar. ¿Qué es esto de caído? El cristianismo afirma
que dentro de nuestra naturaleza llevamos una profunda fractura. El nombre técnico que recibe es pecado. En griego es hamartía. Pecado es la idea de que nuestra naturaleza no es, por rebelión, lo que debería ser. Y entonces muchas de las normas bíblicas tienen en consideración esta realidad. Es decir, son normas pensadas reconociendo que el hombre es pecador. No son normas para ángeles. Son normas para seres caídos. Y la libertad cristiana, hablando del concepto de libertad, comienza con el hecho del reconocimiento de esta fractura. De ahí la necesidad de un Salvador. En el mundo de la política también tenemos una forma de pecado, ¿verdad? No la llaman con ese nombre, pero hay una evaluación que dice, bueno, los hombres están en esta condición por tal y tal, es su doctrina del pecado. Hay una carencia. Y entonces hay un evangelio también, hay una forma de salir de ahí. Y nos dicen si hacemos esto y si proveemos oportunidades. No hay lenguaje religioso, pero los conceptos de que algo anda mal, esta es la respuesta para hacerlo bien. Hay una escatología que es la doctrina del futuro y decimos, no lo vemos ahora, pero, bueno, recientemente lo vimos, ¿verdad? En los periódicos, no lo vemos ahora, pero si hacemos cambios en nuestra política de salarios públicos, veremos frutos en 18 años. Y todos queremos esperar 18 años, ¿verdad? Para ver frutos. Eso es escatología. Y solo los hombres con esperanza y visión dicen, pues hay que hacerlo ya. Otros dicen, no, como dura mucho, mejor ni lo hagamos. Que lo hagan otros. Este es el concepto entonces de caída. ¿Significa que el cristianismo tiene una idea negativa del hombre? Sí y no. No en el sentido de que declara que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. De ahí su sentido de valía personal, de ahí su sentido de valor y grandeza, por el hecho de estar hecho a imagen de Dios. Por eso puede razonar, pensar y hasta discutir con Dios, gracias a esa imagen que Dios le provee. Pero esa imagen empañada, golpeada, fracturada por causa del pecado. Cristo Jesús entonces se ofrece para ser el sanador de esa fractura. Desde la perspectiva cristiana, dejar a Cristo afuera de la vida es decidir vivir uno con la fractura. ¿Verdad? Si un ingeniero declarara que hay una falla estructural en este edificio que pone en riesgo la vida de todos, quizá hayan algunos valientes que quieran venir a recibir clases, pero su tata tal vez le diga, mi hijo, no, mejor se me va allá a la casa, ¿verdad? Y cuida el mini super, porque una cosa es mejor tener un poquito asegurada la vida que usted ahí corriendo el riesgo de perderla. Lo mismo sucede entonces desde la perspectiva cristiana. Dejar de fuera a Cristo es asumir que se va a vivir con esa fractura, incluyendo el ámbito político. Incluyendo el ámbito político. Aquí está una segunda tesis. Afirmamos que el gobierno en singular, usado del gobierno último, debe referirse al Dios Trino, quien es el único que tiene la autoridad, es decir, derecho a gobernar, el poder, la habilidad de gobernar y la jurisdicción, que es la esfera de gobierno, de manera ilimitada e independiente. De aquí nace un concepto cristiano, es que toda autoridad es recibida de Dios, pero de forma limitada. Que no hay autoridad sobre la tierra que pueda decir lo mismo que él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que los cristianos no van a reconocer a alguien con poderes omnímodos ni sobre su país ni sobre su vida. Mis padres son mis padres, dados por Dios, pero Dios mismo establece un límite. Hay cosas que ellos no pueden hacer conmigo. Mis padres no pueden pedirme que yo peque. Por ejemplo, Dios no les, dentro de esta estructura de gobierno, la función de los padres no es incitarme a pecar. De manera que cuando digo, no papá, lo siento mucho, te obedeceré lavando el carro, estudiando, acostándome a la hora que es, pero no me puedes incitar a pecar porque no está dentro de tu jurisdicción. Soy cristiano. Veo a mi padre como una autoridad delegada, incluyendo al presidente de la república o a cualquier individuo con autoridad.
Menciono esto porque otra vez son los valores del cristianismo que van a ir inmersos dentro de las normas de justicia, lealtad, etc. La lealtad última de un cristiano es a Dios. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Yo sé que hay causas que piden eso mismo de mí, ¿verdad? El partido político puede pedir eso mismo de mí, la patria puede pedir eso mismo de mí. Y eso no significa que no sea mal patriota, significa que en términos de lealtad última, la lealtad última de los cristianos es a Dios. Eso no significa que van a ser malos ciudadanos, pero significa que en aquello donde está en entredicho la ley de Dios y la jurisdicción de Dios, no están obligados a decir: sí, Señor. Sí, Señor. La negación de este sería: negamos que cualquier individuo, grupo o institución humana pueda reclamar ser él, ahí no se ve pero está en itálica, el gobierno, con la acompañante implicación de autoridad, poder y jurisdicción independiente e ilimitada. Sería la contraparte, ¿verdad? Aquí yo me puse una meta, que era hacer un pequeño stop y escuchar un par de reacciones a esta altura, si las hubiera. ¿Reacciones? Si las hubiera. ¿Alguna pregunta o comentario, reacción hasta el momento? Bueno, ¿invalida la ley bíblica o la autoridad de Dios el hecho de que los hombres decidamos gobernar de manera autónoma? No. De la misma manera que no se invalida la ley de tránsito porque yo decida correr a 120 en una calle de 90. La ley sigue siendo la ley. Yo asumo las consecuencias de irme más allá del límite. Entonces, desde la perspectiva cristiana, el hecho que el hombre declare que gobernará aparte de Dios no cambia la realidad, solamente se pone en la condición de rebelde respecto de esa ley. Hace un ratito presentaba una diapositiva que decía que en el Éxodo 23 dice que no tendrás dioses ni nada por encima de él, pero en la estructura de la Iglesia Católica no existen dioses, digamos, sino figuras, por ejemplo la Virgen o algunos santos, que viéndolo desde esta cita bíblica no encajarían ahí, y que hoy en día no son muy criticados por otros tipos de iglesias dentro del cristianismo. ¿Cuál es su perspectiva respecto a ello? Que el conflicto llegó para quedarse. Sí, está aquí como una realidad inevitable, y dentro del diálogo protestante-católico sigue siendo un elemento que se señala como fundamental, no para hacer una guerra, pero sí para establecer que se lesiona el orden bíblico al pensar que se pueden hacer excepciones a la norma. Hay varias explicaciones teológicas, ¿verdad? En el sentido de que dice que no es adoración y se le llama latría, y hay toda una discusión ahí. Entonces quiero resumirlo de que es un conflicto que va a estar aquí, y dentro de 50 años, si vienen a esta charla alguien como tú va a hacer la misma pregunta, porque es cuestión de dos naturalezas, ¿verdad? El limón va a seguir produciendo limones y la naranja va a seguir produciendo naranjas. Está en su DNA interno. Así que, de cara a la gran realidad cristiana, tenemos que en el diálogo plantearlo y ver en qué cosas más bien podemos colaborar sin dejar de señalar: soy limón y tú naranja, o soy naranja y tú limón. Ambos cítricos, ¿verdad? Eso sí, ambos cítricos, pero sin que sea un elemento que fracture más allá de lo que ya se hizo el cisma en el siglo XVI. Esto no es una posición acomodaticia, muchachos. Estoy pensando que ustedes, como representantes del país, de cara a otras cosmovisiones, no van a ir de embajadores de una iglesia, van a ir de embajadores o en el cuerpo diplomático como costarricenses. Pero su fe no los va, o eso espero, no van a dejar la fe colgada en el closet de la casa. Pero a la hora de establecer este diálogo,
saber que para el funcionamiento civilizado van a tener que aceptar aquellas cosas que son propias de la naturaleza y que no demandan la extirpación del otro miembro. Los protestantes no piden que los católicos desaparezcan, y hasta donde sea el catolicismo no pide que los protestantes desaparezcan, especialmente cuando tenemos varias cosas de agenda civilizacional que desarrollar juntos por el bien de una nación. Sí. Vi otra mano, ¿verdad? No. Una segunda. Afirmamos que la Biblia es el estándar autoritativo e inerrante por el cual todos los aspectos del gobierno civil han de ser dirigidos, y que Dios cuenta al hombre como responsable de gobernarse a sí mismo por ese estándar. Desde la perspectiva protestante, recuerdan que mencioné la columna sola escritura. Sola escritura no solamente en términos de contenido, sino también de práctica. ¿Cómo voy? Ahí voy. 45, qué barbaridad. Dijimos que era una herramienta objetiva, aparte de mí, que me planteará nuevos problemas. Pero imagínense ustedes la fuente epistemológica de verdad del autarquismo, que yo digo, no, yo soy la fuente de verdad para mí mismo. Yo establezco por mí mismo lo que es verdad. Así que tú puedes decir que esto es verdad y yo lo rechazaré, y la única base que tengo es que yo digo que no lo acepto. Y solo con esa base, como dicen mis estudiantes, profe, yo puedo decir que Batman es mi salvador. Por supuesto que usted puede decir, ¿verdad? Esta es una declaración metafísica, Batman es mi salvador. Ahora, ¿con qué estructura epistemológica cuenta para darle objetividad a la declaración? Entonces, como dicho, te permite ser estrambótico, llamativo, exótico, cool, como dicho. Filosóficamente no podés edificar una civilización alrededor de esa declaración, es decir, no trasciende más allá de ti mismo. ¿Okay? Si lo damos vuelta, negamos que cualquier autoridad final fuera de la Biblia, por ejemplo, la razón, la experiencia, la opinión de la mayoría, la opinión de las élites, la naturaleza misma. Hay una corriente, ¿no?, de ley que llamamos teología natural, o incluso legislación a partir de la naturaleza, deba ser aceptada como el estándar de gobierno para cualquier individuo, grupo o jurisdicción. En la práctica, por supuesto, que nos enfrentamos a fuentes de ley, y no solamente es asunto de que esa ley exista. Todos están, me imagino, familiarizados con el positivismo, ¿verdad? Que dice, hay que obedecer la ley. ¿Por qué? Porque es la ley. Bueno, pero si así fuera, ¿por qué tenemos leyes nuevas? Porque si la idea es que la ley debe ser obedecida solo porque es la ley, deberíamos tener las mismas de 1900, ¿no? Si fuese cierto, y volver y arrepentirnos de que las cambiamos o que las actualizamos. No, tenemos que verificar exactamente qué es lo que le da objetividad y eticismo a esa ley en términos de bien y de mal. Repito, nuestros legisladores creen que hay unas conductas que son buenas. Yo sé que hay una explicación de orden darwiniano para esto también, ¿verdad? Que dice que el concepto de bien y mal más bien es un asunto socializado, que no es el resultado de la declaración de un Dios, sino que en el camino fuimos descubriendo que algunas conductas eran negativas para el colectivo. Así que fuimos adquiriendo esas conductas como buenas. La idea no es hacer el debate, sino presentar la perspectiva cristiana que dice la fuente de bien última para conocer cómo Dios razona y piensa se encuentra en una herramienta objetiva, un estándar autoritativo, que es la colección de esos 66 libros. Afirmamos que Dios es el creador, sustentador y juez del gobierno del hombre y por el hombre. Y negamos que el verdadero gobierno sea establecido por el hombre o sustentado por alguna de sus actividades, excepto por la obediencia a la ley bíblica o a las leyes sólidamente deducidas a partir de ellas. Hemos tenido algunos experimentos interesantes a lo largo de la historia, y habría tantos que mencionar, como cuando a Lenin se le ocurre hacer una semana de 10 días, ¿verdad? En la Unión Soviética. Dice, nuestras semanas serán de 10 días, porque necesitamos mejorar la productividad. Y entonces tuvieron un disparo de accidentes laborales, suicidios, incapaces de financiar la famosa semana de 10 días. Así que volver a la tradicional semana cristiana
vergonzosamente de 7 días, que era la semana burguesa, la semana de imposición de una fe ajena a nosotros, etc. No viene al caso valorarlo en términos si era verdad o no, simplemente que la historia está llena de esos, no sé si decir pachos, ¿verdad? De esas pasadas y de esos paisajes y panoramas de los hombres estirando las cosas contrarios a la ley bíblica, a ver qué resulta, a ver qué sucede, a ver cómo nos va civilizacionalmente, redefiniendo al hombre, redefiniendo hasta el tiempo. Me hizo gracia oír al presidente Santos ayer, que estaba mencionando, que decía que a Patricia Yanot le preguntó, entonces, señor presidente, la FARC no tendrán cárcel. Entonces él decía, defíname cárcel. Estamos en un juego semántico que le atribuimos el significado a las palabras que nosotros querramos. Así que toda la población, entiendo, de Colombia esperando un castigo para las FARC, pero el negociador dice, defíname cárcel. Sí, porque puede ser otra cárcel, no como la pensamos siempre, hombre. Yo me imagino el Aureola, ¿verdad? Holiday Inn, una cárcel, pues, encarcéleme, pero ya, rapidito. Estamos en ese juego de redefinirlo todo, ¿verdad? Y ustedes solo participen de un diálogo, de un debate universitario para ver los grandes argumentos de quién dice que eso significa tal cosa. ¿Quién dice que eso significa tal cosa? ¿Verdad? Ley de no contradicción. Una de las implicaciones de la ley de no contradicción de la lógica es que las palabras significan una sola cosa. Si yo empiezo a jugar con los significados de las palabras, todo se vuelve un vacilón, ¿verdad? Si un 80 ya no vale 80 en esta universidad, da igual que te pongan 30 o 25 o 90. Lo difícil es convencer a los tatas de ese argumento. Uno feliz. Negamos, voy a leer esta parte nueva, que el verdadero gobierno se ha establecido por el hombre. Recuerden que desde la perspectiva cristiana este hombre está caído y que depende de la revelación de Dios. Cuando digo revelación no me refiero a alguna experiencia mística, sino me refiero al contenido de la escritura, de lo que es bien y mal, para estructurar ese gobierno en términos de esa declaración de bien y mal. El cristiano va a llamar a Jesucristo Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es una declaración política también. La negación, negamos que cualquier forma de gobierno que exalte al individuo, a la iglesia, que se llama eclesiocracia, ¿verdad? O al Estado, por encima de Jesucristo, sea consistente con los estándares bíblicos para el gobierno establecidos por Dios. Los hombres lo vamos a hacer. Hablo de la perspectiva cristiana, ¿verdad? Los hombres lo vamos a intentar. Los hombres vamos a redefinir nuestra propia moral. Y lo que hace 40 años era criticado como malo, ahora le vamos a dar tintes de bueno. Total, tenemos el poder para hacerlo, ¿no? Podemos votar. Muchos de ustedes en la antigua Grecia no se hubieran acordado de ustedes para llamarlos a votar, y le llaman la cuna de la democracia. Pero ninguno de ustedes hubiera sido considerado, a no ser que tuviera cierta cantidad de tierras y gozara de la ciudadanía, que no todos los que vivían en una ciudad tenían ciudadanía. Aproximadamente un 20% de los habitantes de una ciudad eran los ciudadanos con ese estatus. Y aún así, es la cuna de la democracia. Bueno, permítame ver el tiempito, porque hay dos de ellas que quiero mencionar. ¿Ha habido alguna escuela política que recoja los conceptos bíblicos y los haya incorporado a su razonamiento político que conozcamos ahora? La socialdemocracia mencionó que algunos de ellos eran imitadores de Cristo. El comunismo y el socialismo también han afirmado. Aquí nomás en Nicaragua se dice que la revolución es cristiana, solidaria y socialista, creo. No me acuerdo cuál es el tercer adjetivo. Pero muchas escuelas reclaman que dentro de su visión política de la realidad han incorporado elementos del cristianismo. Aquí lo único que quisiera aclarar al respecto es que el cristianismo ofrece la tarta completa, no los pedazos.
Los hombres desvirtuamos la naturaleza del cristianismo al tomar elementos de ese cristianismo y convertirlos en otra cosa. Es verdad, por ejemplo, que en Jerusalén, dice el libro de los Hechos, los cristianos no decían tener como propio nada de lo que tenían, sino que vendían sus bienes, dice, y los repartían a los pobres. Por supuesto, los comunistas dicen, ve, ese es el comunismo. Lo que el comunista olvida mencionar es que esta fue una expresión producto de la comunión de los cristianos con Dios y no una medida del Estado. Resulta que Jesús había dicho sobre esa ciudad que ahí no quedaría piedra sobre piedra. ¿Y cuánto vale la tierra en una ciudad donde no va a quedar piedra sobre piedra? Económicamente los cristianos fueron bastante habilidosos y dijeron, si aquí no va a quedar piedra sobre piedra, pues hombre, aquí es vendiendo esto. Parece que se adelantaron, porque en la carta de 2 de Corintios del Nuevo Testamento, después el apóstol Pablo tiene que recorrer las ciudades levantando una ofrenda para los hermanos pobres de Jerusalén, porque la destrucción de la ciudad llegó hasta el año 70 y Pablo está recogiendo dinero más o menos en el año 63. Cuando Tito y sus ejércitos llegaron en el año 70, así se cumplió, pero hasta entonces esta fue una reacción a una declaración profética de Cristo diciendo que en esa ciudad no quedaría piedra sobre piedra. Entonces qué bonito, ¿verdad? Qué fácil es tomar la declaración de que los cristianos vendían todas las cosas y las daban a los pobres y decir, ¿ves? Comunismo. Y así otras partes de la escritura, ¿ves? Capitalismo. ¿Ves? Socialdemocracia. Entonces es fácil arrancar un pedacito del todo e identificar ese pedacito con la escuela particular, propia, económica o sociológica o política. Entonces el cristianismo viene en un paquete completo. Lo menciono entonces como parte de este razonamiento alrededor de la política. Una última, que me dan 5 minutos. Una última. ¿Qué es justicia? Entonces, desde la perspectiva cristiana. Justicia entonces será, no solamente como dice el diccionario, darle a cada cual lo que le corresponde, porque tenemos que hacer la pregunta, ¿quién dice qué es lo que le corresponde a cada cual? Es decir, desde la perspectiva cristiana tenemos que volver una vez más al legislador, quien diga qué es lo que corresponde a cada persona. Así que conceptos como, ¿es posible una justicia cristiana? Claro, dentro de los parámetros cristianos, así como es posible una justicia islámica dentro de los límites de la Sharia. Idéntico, ¿verdad? ¿Es posible una visión de cooperación? Por supuesto, en tanto al cristiano no le piden que haga algo contrario a la ley bíblica. ¿Es posible entonces una acción en la que participe el cristiano en el que requiera justicia para todos? Sí, sí se define justicia en términos de la ley bíblica, ¿verdad? Bueno, una última declaración en esta hora. La Biblia declara que el gobierno básico es el autogobierno. Es la número 9. El autogobierno es cada hombre respondiendo a la ley de Dios por su propia responsabilidad. No mencioné que enseño en un colegio cristiano. Y ahí tenemos esta norma, decimos, mientras menos tu autogobierno, más necesidad hay de gobierno externo. Vean los criminales de nuestra cultura, por ejemplo. No se pueden gobernar a sí mismos. Así que les imponemos un límite a esa falta de gobierno y les gobernamos su tiempo y hasta lo que comen y hasta lo que se visten, metiéndolos en la cárcel. Es decir, como hay tan poco autogobierno y esa poquedad de autogobierno daña a una parte de la población, ni modo a gobernarlos totalmente. No los adoptamos como hijos, como niños, y nos cuesta como sociedad pagar por la falta de autogobierno de la gente. ¿Se acuerdan cuando éramos niños? Tenían que despertarnos. Nuestro nivel de autogobierno era sumamente bajo. Ahora ya crecimos.
nos ayuda la alarma, pero nos despertamos por nosotros mismos. El nivel básico de gobierno, y esto es sumamente importante en la visión política de cristiano, es el autogobierno. A menor autogobierno, mayor necesidad de gobierno externo. A mayor gobierno interno, menor la necesidad de gobierno externo. Ya nadie tiene que llamarte, nadie tiene que acordarte que vas a examen, que tenés que estar en un lugar a las 9 de la mañana. A mayor gobierno interno, menor gobierno externo. Hay una discusión alrededor ahora de la gobernabilidad, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Depende de quién lo define, de esa gobernabilidad. Aquí entre líneas, que la gente haga lo que yo quiero. Entonces hablan de falta de gobernabilidad porque no nos dejamos. Y usted ya vio que los cristianos, si leyó entre líneas esta tarjeta, ya se dio cuenta que los cristianos no somos gente de que haga conmigo lo que quiera. Alguien me va a preguntar por poner la otra mejilla y yo le voy a dar el contexto de lo que dice ese término. Pero si reconocemos a un rey y reconocemos una ley, entonces no es fácil que simplemente me endilguen cualquier cosa encima. Para terminar, el comentario que quería hacerle. La Biblia habla de balanzas y pesos justos tendréis. Hablando del concepto de justicia, que me pidieron que remarcara. Balanzas y pesos justos tendréis. Uno de los enormes abusos que sufrimos en nuestras economías modernas tiene que ver alrededor con la moneda de curso legal, ¿verdad? Porque esa moneda de curso legal no está amparada en ningún bien guardado en ninguna bóveda del país. No hay nada detrás del papel. Se ve bonito, ¿verdad? Cuando lo mostramos, pero detrás de él no hay nada. Lo que hay es la promesa política de que vale lo que ellos dicen que vale. Me dan ganas de romperlo. Todos los días, ¿verdad? Le hacen una pequeña arrancadita a este billete, muy pequeñita, pero lo hacen en todos, incluyendo lo que tengo en el banco. Que en el banco no hay ninguno tampoco, ahora lo que hay es bytes de información. Así que todos los días, sin sacarlo de tu bolsa, todos los días se le arranca un pedacito para tratar de solventar la brecha que llamamos deuda interna, y sin sacarlo de tu bolso, tuyo, de tu mamá, de tu abuelita, sea profesional o jornalero, etc. Es una transgresión al mandamiento de tener balanzas y pesos justos. En economía se llama inflación, ¿verdad? Y algunos creen que sucede así como sucede un resfrío. No, la inflación es una decisión política de alguien, de echar mano de nuestros recursos de manera tan pequeña que no nos demos cuenta, pero por la ley de los números grandes son millones de millones todos los días. Se llama robo, en términos del cristianismo se llama un robo, y lo han usado los estados que se han sentado en nuestra silla, rojos, azules, verdes, amarillos, café, todos hablando de justicia. Entonces la justicia va a requerir algo más que alguna corrección de algunas leyes, por lo menos desde una perspectiva cristiana, va a querer llegar hasta la naturaleza misma de las cosas. Me encantaría detenerme un poquito en el asunto de la moneda de curso legal y cómo funciona la burla al mandamiento bíblico de tener balanzas y pesas justos. Nadie quiere, ¿verdad?, que en el supermercado lo engañen, que si te dijeron que eran 100 gramos por 1000, vos querés los 100 gramos por los 1000. Entonces, he ahí otra implicación del contenido de la fe aplicado al ámbito político. Muy bien, se cumplió la hora. Este documento se encuentra en la siguiente dirección. Ahí en la parte de abajo se encuentra un clic para escribirle a su servidor por si lo requirieran. Yo recomiendo, si eres cristiano, si estás identificado con alguna comunidad de fe, que un documento como este para un grupo de estudio bíblico
y explorar las implicaciones de la fe cristiana para la vida política resulta bastante útil, muy útil. Entonces quise incluir la dirección. Será un honor si recibiera alguna consulta de por acá. Si usted cree que a su iglesia incluso le pudiera interesar una visita para hablar de estos asuntos, perdón a Oscar que le quito aquí el comercial, y compartir en su iglesia, con mucho gusto también. Muchísimas gracias por esta parte de la exposición, pero ahora viene la mejor, cuando les oigo comentar algunas cosas. Pasamos al periodo de las preguntas y comentarios. Si preguntara cuántos cristianos hay aquí, ¿habrían algunas manos levantadas? ¿Sí? Uy, vean. Excelente, muchachos. Y quienes no levantaron las manos tienen un enorme contenido en su acervo cultural por vía del cristianismo, por haber nacido en esta parte del hemisferio, en este hemisferio del planeta Tierra, donde se ha influenciado en las diferentes áreas que comenté. Al final tengo una palabra para estos muchachos que han levantado la mano, pero mientras tanto, Pregunta. ¿Qué sucede con los libros deuterocanónicos? Porque la Biblia católica tiene 76 y usted dice que tiene 66. sí, los libros deuterocanónicos nunca han formado parte del canon judío, por ejemplo, ¿verdad? Del canon judío. Entonces los protestantes los rechazamos, si se me entiende la palabra rechazo, como parte de esta revelación personal de Dios al hombre. Sin embargo, un protestante educado te dirá, considéralos como un buen testimonio de la época. Por ejemplo, los protestantes no hacemos oraciones a los muertos. En el libro de Tobías hay una oración a los muertos. La Iglesia Católica toma esto para esta práctica de hacer oraciones a los muertos. Ok, un solo libro en toda su Biblia. Así que un protestante dirá, considera el libro de Tobías como una especie de reportaje periodístico de la época, e incluso los israelitas practicaban, pero eran acusados de paganismo por hacer esto. Los libros de los Macabeos son valiosos para el periodo intertestamentario. El autor del libro de Macabeos dice, si lo que dije es correcto, pues no lo sé. Un protestante dice, no hombre, un libro inspirado por Dios no tiene palabras como de disculpas. Así que hay elementos de orden interno en estos libros que nos hacen dudar de su autenticidad, y nosotros ni siquiera somos judíos, y los señores del canon judío, o sea, los meros, si ellos nunca los tuvieron, entonces el protestantismo no los toma como parte de revelación. Pero hago el mismo consejo como protestante educado, lea Sabiduría, que tiene enormes expresiones que son muy parecidas al libro de los Proverbios, por ejemplo, pero un protestante no los tomará como libros inspirados, y sin embargo en el seminario tenemos que leerlos y hacer análisis de ellos y escribir monografías por su valor literario. ¿Y de dónde nace el protestantismo? No la lengua. Ajá. Porque si yo tengo entendido, la primera iglesia aparte de la católica, digamos la primera religión cristiana o protestante evangélica, nació después de 1520, y antes de eso solo existía la católica creada por Pedro, digamos, que ellos fueron los que redactaron incluso la Biblia, redactaron el Nuevo Testamento, que fue redactado por el primer evangelio por San Marcos. Pero ¿de dónde nace como las nuevas ramas? Eso nos mete de cabeza en la historia eclesiástica, ¿verdad? Que son 2 años en la licenciatura de teología. Empiezo, como decir, es largo. Como tu pregunta tiene que ver con el protestantismo, sí, 1517 es la famosa fecha en que Martín Lutero clava sus tesis, pero antes de Martín Lutero estaban otros monjes, había muchísimos, desde el principio de los tiempos. Agustín, por ejemplo, imagínate, es del siglo IV, y Martín Lutero entra a estudiar en un seminario agustiniano. Él es agustiniano, pero su fuente de su teología es los escritos del siglo IV con Agustín. Entonces decimos, sí, nació en 1520, pero sus raíces vienen muchísimo antes.
pero como fecha de fundación es verdad, después de 1517 con las diferentes líneas, y para eso alguna infografía de estas que muestran los desprendimientos. Por ejemplo, estaba la rama reformada, pero hubo anabautistas que no se identificaron con el uso de la fuerza para la defensa de la fe. Esto tiene que ver con historiografía, muchachos, en el sentido de que en Europa la única manera de salir adelante, que el protestantismo saliera adelante, fue con la protección de los príncipes o de los estados europeos. Y los protestantes aceptaron esa protección y se movieron en el campo de la diplomacia para conseguir el apoyo de los príncipes, al principio los príncipes alemanes. Los anabautistas, que son otra rama, ellos no aceptan y se separan de la rama reformada porque para ellos significaba una afrenta a la fe, el hecho de tener que pedirle a un gobernante secular que protegiera la fe. Así que una buena infografía nos muestra así el fundamento, la fundación, de todas estas denominaciones de corte evangélico. El evangelicalismo todavía es más reciente. Así que lo que nace en 1517 no es la iglesia evangélica, sino el protestantismo. El evangelicalismo va a ser un fenómeno más de América, ya con el desarrollo de las naciones latinoamericanas, y comenzaremos a hablar de evangelicalismo. Muchos evangélicos, si pertenecen a alguna iglesia evangélica, por ejemplo, no celebran el día de la Reforma Protestante en octubre, no se consideran históricamente vinculados al movimiento del siglo XVI. Pero son tantas las ramas que una infografía es divertida, ¿verdad? Empezar a seguirla, pero sobre todo quisiera señalar lo de las raíces, que los escritos de los padres prenicenos están en colección en sitios como ccel.org, la colección de los padres prenicenos, luego los del concilio de Nicea y post-nicenos, toda esa riqueza de literatura informando lo que después llegaría a ser inevitable. La reforma protestante en realidad entonces tendría unos 200 años de estarse gestando, pero la unión de diferentes factores externos, por ejemplo la llegada de la imprenta, porque una cosa era que Juan Hughes, 100 años antes, denunciara los excesos del papado, pero de ahí, sin la internet del momento, Martín Lutero pega sus 95 tesis allá en la catedral de Wittenberg, y en ese tiempo no existían los derechos de autor, entonces la gente llegó y empezó a copiar las 95 tesis y se las llevó a las imprentas, y el propio Lutero se sorprende cuando sus tesis ya andan regadas por toda Europa, en los muros del moderno Facebook, o de aquel viejo Facebook que era hacer las hojitas y distribuirlas. Así que es un largo episodio. Una infografía puede resultar muy útil. Tengo una pregunta con respecto al punto 6. ¿Voy a devolver? ¿Del que había acá? Sí, porque, digamos, ahí menciona el Deuteronomio 4:17, pero no entiendo la correspondencia de ese versículo con lo que dice el texto. Ajá. Digamos, Deuteronomio 4:17 lo que dice: figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire. Claro que 2 versículos antes habla sobre idolatría y todo el tema, pero no hay una correspondencia con ese espacio. ¿Será que entonces dijiste mal? 4:17 en vez de 4:15. Sí, porque 4:15 dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón hembra. Creo que Sí, debe ser más digitación mía que a la hora de copiarlo. De cualquier forma, en Deuteronomio 4, todas las limitaciones a la idolatría tienen que ver con el hecho de la competencia de otros dioses. En la teología bíblica, la aceptación de otros dioses es la aceptación de otra fuente de verdad, y por lo tanto la aceptación de otra fuente de ley. Así que quedan descartadas cualquier otro gobierno independiente e ilimitado que no sea el gobierno de Dios.
¿Dios es uno y tres personas? ¿O qué piensan ustedes de ese tema? ¿Dios es uno por tres personas? Se habla de distinciones personales, Sí. ¿verdad? En el sentido que lo llamamos la Trinidad ontológica y la Trinidad económica. En una misma sustancia, por eso se habla de cosustanciales, pero distintos el uno del otro. En esto, en la Trinidad, los mejores exponentes son los cristianos orientales, los de la iglesia ortodoxa griega. Por ejemplo, nosotros aquí usamos, no traje mi pailo, nosotros usamos un triángulo, bien a lo occidental, ¿verdad? Usamos un triángulo y ponemos el Padre, no es el Hijo, ¿verdad? Pero el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Es decir, hacemos un esquema rígido. Los cristianos orientales se imaginan o lo ven como el gel introduciéndose dentro del mismo gel, pero donde digamos hay un gel verde, un gel rosado y un gel azul, y diríamos, y siempre en movimiento. La palabra griega para esto es proston, que es dirigiéndose a, está en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Esa declaración del verbo era con Dios es estática, ¿verdad? Si yo estoy con ella, ¿verdad? Estoy con ella, en español. No habla nada de la dinámica de ella hacia mí y de mí hacia ella. Mientras que en el griego, en proston, es la idea de que el verbo va hacia el Padre y que el Padre va hacia el verbo. De la misma sustancia, pero distintos. La voluntad del Padre no es la voluntad del Hijo. El que muere en la cruz no es el Espíritu Santo, sino Cristo. El que recibe un nombre que es sobre todo nombre es Cristo. El que es sentado en el trono como gobernante es Cristo. Y las implicaciones políticas pueden verla en la obra de... ¿Quién escribió? San Agustín, el Tratado sobre la Trinidad, que es un volumen publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos Católicos. Qué excelente volumen, donde él explora entonces las dimensiones de la Trinidad económica y las implicaciones políticas de un Dios que es trino. No tres, una misma sustancia, tres distinciones personales. Mucho que explorar ahí, Oscar. Y la Virgen no es la madre de Dios. Para ustedes, no es así, ¿verdad? La Virgen María no es la madre de Dios. En el protestantismo es no. la madre de Jesús. Sí, del cuerpo físico. Y podemos explicar eso un poquito más. Sí, hay una declaración de dónde viene la confusión, ¿verdad? Sí. Ella es la madre de la encarnación de Dios en la persona del Hijo, pero no de Dios, porque lo que dé origen a Dios en sí mismo sería Dios. Así que desde la perspectiva cristiana protestante, María es la escogida por Dios para dar a luz al verbo encarnado, pero el verbo ha sido existente desde siempre, preexistente, eterno. Jesús como ser humano tiene principio, como verbo no tiene inicio, es eterno y coeterno, dice el credo de Atanasiano, que es el credo central sobre la Trinidad. Que hay que buscar el credo de Atanasio, que es la declaración histórica sobre la Trinidad. Entonces, en el protestantismo, para ustedes, María no interviene por nosotros, digamos, ante Dios. No encontrarás en la Biblia a algún apóstol haciendo alguna oración a ella. Ella aparece por última vez en el libro de los Hechos orando junto con los demás apóstoles. No tenemos registro de culto a María, por lo menos en los primeros 200 años de historia. Sí tenemos esos registros a partir más o menos de 300, 400 años después. El edicto de 1500, se me va el año ahora, de la Inmaculada Concepción, bueno, es un papa hablando ex cátedra que dice, no, María se fue al cielo, pero no hay registro en la Escritura. Recuerde que el protestantismo insiste entonces en su declaración de sola Escritura. Dime si está en la Biblia y yo lo creo. Pero como no aparece, entonces el protestante dirá, hey, no aparece, no tengo la culpa de que no aparezca. No es un capricho, en el sentido de que no quiero porque no quiero. El error sería pensar que un protestante, para ser protestante, tiene que ser antimariano y ser un atacante, ¿verdad?
Es decir, no, un momento, cuando una mujer recibe un saludo de un ángel y le dice salve muy favorecida, eso no sucede todos los días. Y la declaración implica no que había algo en ella propio de ser agraciado, sino que este Dios soberano se acerca a ella como un recipiente que Él decide usar para el nacimiento del verbo. Van a encontrarse muchas burlas en la internet, ¿verdad? Van a encontrarse montones de memes. Y ahí Dios viola a una virgen si no hay contacto físico. Y será motivo de burla, pero otra vez, forma parte de estas falacias, faltas de educación y que hacen a un lado el estudio teológico serio para representar las cosas a un nivel comiquesco, cómico, ¿verdad? Hay una manito ahí atrás, varón. Sí, bueno, es que mencionabas anteriormente que entre la condición de las creencias o de ser religiosos del protestantismo ven a Dios como 100% hombre y 100% Dios. Cristo. Ajá. Entonces, acabas de decir que no ven a María como la madre de Jesús, sin embargo, ese proceso biológico se lo estarían obviando. Bueno, eso por un lado. Y lo otro que conozco, bueno, gente que se declara así, protestante, que tienen una convicción o una afirmación a ciertos preceptos, coincido con esta palabra, pero en fin, mi duda es en qué momento surge dentro del catolicismo, bueno, dejando eso de las indulgencias, ¿verdad? Sino la capacidad o el creer tener el poder de reinterpretar algo escrito para crear y generar algo nuevo, porque digamos, vos hablas de interpretaciones distintas de esto y lo otro, pero al fin de cuentas la religión es pues algo que es o no es algo como para colocarlo, funciona aquí, funciona allá, sino que es algo para creerlo correcto y por ende darle razón a su existencia. No sé si... A ver qué logro rescatar. Lo primero, la gente por ejemplo piensa que si tenés una fe, tenés que renunciar a la razón. Entonces dice, quedan suspendidas hagámoslo jocoso, las leyes de la lógica cuando estás leyendo la Biblia. A ver, por ejemplo, dice, no, es que no es posible que un ser humano camine sobre el agua. Dice, no es lógico. Dice, perdón, la lógica no establece ni verdad ni falsedad, la lógica solamente establece validez o invalidez de un argumento. Lo que no es lógico es que Cristo, siendo Dios, no tenga control sobre los elementos que Él mismo ha creado. Si Él es Dios efectivamente, qué extraño o qué de ilógico tiene que camine sobre el agua. Es decir, la primera discusión es ontológica. ¿Es Él Dios? Si es Dios, puede caminar sobre el agua, si así gusta. Mi dilema es cuando convierto las leyes de la lógica en los postulados de una escuela en particular. Y digo, no, como solo la materia es eterna, entonces todo aquello que no entre en ese campo queda anulado. Don Einstein vino a darnos vuelta a todo eso, ¿verdad? Con su energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y ahora con la física cuántica ya no sabemos cuándo estamos en la parte de materia y cuándo estamos en la parte de energía, ¿verdad? Entonces, una primera cosa a aclarar es el hecho de que los hombres siempre querremos, por nuestra propia naturaleza, jugar de especiales. En la Edad Media quedó la Biblia, por ejemplo, en latín, con la traducción de Jerónimo, y la Iglesia Católica dijo que era prohibido leerla en otro idioma. Se da una enorme lucha por pasarla a los idiomas de la gente. Los protestantes tenían la idea, y no los protestantes, muchos católicos, incluso cientos de años antes de Lutero, de que el pueblo necesitaba la palabra de Dios, necesitaba la verdad de Dios. Pero la Iglesia Católica, bajo la premisa de que ellos eran los correctos intérpretes, es decir, fueron consistentes con su premisa, dijeron, no, solamente será leída en latín, y usted iba a la iglesia y oía todo el servicio en latín. Imaginen la Edad Media, cuando llega la Reforma Protestante y empiezan a oírlo en su idioma, era angelical, ¿verdad? La experiencia, no tenemos forma de hacer un parangón ahora nosotros. La otra, con Orígenes de Alejandría llegó la interpretación alegórica de la Biblia. Y muchachos, esa interpretación dura hasta nuestros días. La Biblia no tiene tres interpretaciones, hay normas estrictas y
bueno, solo en exégesis son 2 años de nuestra maestría, solo por decir una cosa. El idioma no puede comunicar 2 o 3 verdades, etc. Se dice que Cristo caminó sobre agua, el agua no representa mis problemas. Pero es fácil convertir las declaraciones de la Biblia en gráficos poéticos, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de poesía, dice que es poesía y se debe interpretar como poesía. Pero cuando es épica, cuando es historia, cuando es legislación es legislación y códigos legales son códigos legales. Pero, joven, como llegó don Clemente y nos dijo, hay un mensaje misterioso en la Biblia. Entonces en el mensaje misterioso, la barca de Cristo era nuestra vida. El sicomoro donde se subió Zaqueo representa todos aquellos anhelos personales que tenemos por trascender, ¿verdad? Porque al subirse a un sicomoro uno es más alto que los demás, reduciendo la Biblia a que dijera efectivamente lo que cada quien quiere que diga. Pero ¿quién de ustedes lee el periódico sabiendo que violentando el género literario periodístico? Lo lee dentro de su marco. Igualmente la Biblia está leyendo un libro de una cultura que no es la nuestra, que no fue dada en ese idioma en el que nosotros lo leemos, que es mejor ir al idioma original, que no estará al alcance de todos, y eso hace la necesidad entonces de tener buenos maestros, pero no lanzarse a la aventura de quedar en el ridículo. He visto a muchísimas personas leyendo el texto bíblico y dicen, vea lo que dice la Biblia aquí lo dice, ¿verdad? Pero está totalmente salido del marco histórico donde fue dicho originalmente, etc. Entonces, mientras no reconozcamos la naturaleza del texto, su marco histórico, sus modismos, igual como nosotros tenemos en inglés decimos don't put your leg in your mouth, ¿verdad? Para decir no metas la pata, ¿verdad? Pero en inglés decimos literalmente no te metas la pierna a la boca. Si dentro de 500 años alguien descubre un documento de ese don't put your leg in your mouth, dice, mira qué costumbre más rara tenían los norteamericanos de meterse la pierna a la boca y leer literalmente lo que era un modismo. En Biblia se llaman hebraísmos, expresiones que son propias de la cultura hebrea, pero que están en nuestro idioma español. Y claro, cuando los leemos, dice, vea lo que dice aquí la Biblia. Hay que tener entonces esta modestia de decir, es un documento que no es de nuestra cultura. Agradecemos que esté en español, por supuesto, pero la persona pensante sabe que a Shakespeare no se le lee en español. Sí, lo disfrutamos y los traductores han hecho un gran trabajo, pero no me diga que quienes lo han leído en inglés que es lo mismo, ¿verdad? O la Divina Comedia, por favor, ¿verdad? Qué bueno que nos hacen un favor los traductores, pero hay que ir a la raíz si es que uno va a captar lo que estaba ahí. Espero que sirva. Es una mezcla entonces de nuestra naturaleza y nuestro deseo de dominio, por supuesto. Si la gente es inestable religiosamente y se vuelve una vía de conquista y de subyugación, nuestro corazón pecaminoso hasta de eso se va a aprovechar. Esta pregunta. Dos. Gracias. Don Oscar se convirtió en el moderador. Gracias, don. Tengo la pregunta, bueno, no, tal vez sea por ignorancia mía, pero no sé si ustedes toman al Papa, a la doctrina de la Iglesia Católica, a todo este sistema jerárquico como alguna autoridad, o lo ven como El protestantismo no. Ok. No. Sin embargo, sí, sería ilógico no pensar que es una institución real, que juega un papel en la cultura y que debe ser estudiado en sus documentos, sus encíclicas, como un protagonista histórico, no como una representación para el protestante, ¿verdad? Bueno, la pregunta es, ahora con este nuevo Papa Francisco I, ¿cómo usted interpreta lo que él, o sea, cómo él está rigiendo dentro de la iglesia, pero dentro del marco político? Porque últimamente está generando muchos debates y hay como una renovación en el pensamiento de la Iglesia Católica, la forma en que él transmite sus ideas y habla sobre Dios es una nueva perspectiva. Entonces, ¿cómo usted lo interpreta en el marco político?
Yo digo que es bueno. Es decir, hacía falta un papa así, ¿verdad? El catolicismo está, seguramente usted sabrá la cantidad de miles de adeptos que pierde cada día solo en América Latina. Y esto no es un asunto meramente de que ya me nombraron papa y yo soy buena gente, no, yo tengo un cuerpo de asesores. Ese es un estado, ¿verdad? El Vaticano es un estado con relaciones formales con otros estados de otras naciones. Igual tiene que trazar políticas y ver qué es lo conveniente para el momento particular. Claro, tú me preguntas por una parte. Otra parte de los protestantes nos preocupa, por ejemplo, el hecho de que haya, que diga que Dios no tenía una varita mágica, ¿verdad? Y que entonces la creación se vuelve borrosa, o que la justicia última no se espera porque no hay infierno, etc. Que son parte de las declaraciones de este Papa también, pero políticamente a la Iglesia Católica Romana le conviene una acción de este tipo. En el momento en que nos abochornan nuestros políticos con sus gastos y sus pensiones exorbitantes, todos están ustedes enterados de eso, es reconfortante un papa que se siente en una silla de madera y que no pide el viejo trono de oro, tomándole el pulso a la gente de que eso no comunica el mensaje de humildad, particularmente cuando él toma el nombre de Francisco, ¿verdad? En ese momento, aunque no había pasado nada, y él toma ese nombre, quienes conocemos la biografía de Francisco de Asís sabemos por dónde va a ir. Entonces, como protestante, te digo, qué bien. Eso no cambia la postura respecto de la visión de Dios, etc. Pero al catolicismo le hace bien y le hace bien. Y como consejo, si eres católico, en el seno de tu comunidad católica, hay que estudiar la vida de este papa. Su acervo desde Argentina, las cosas que decía, las cosas que escribía, las cosas que enseñaba cuando estaba en la facultad, etcétera, ¿verdad? Porque esto no es una casualidad. Pero entonces le doy 2 likes, ¿verdad? Si lo hacemos en forma de like, le doy 2. Bueno, la pregunta es más como ya de la fe suya, digamos, en torno a lo que es Jesucristo. ¿Por qué lo que lo diferencia, digamos, del judaísmo y de cualquier otra religión? ¿Por qué creer en Jesús, digamos, en que sí, es un hecho que Él vino, que Él existió, que Él fue un maestro, etcétera, que fue sabio, lo que sea? Pero ¿por qué creer que Él es Dios hecho hombre? Aparte de que, digamos, de que me diga que está escrito y no sé qué, porque bueno, cualquiera le podría decir como que las escrituras, bueno, nadie le confirma a uno que fueron realmente escritas por Dios, fueron inspiradas, pero uno podría decir que fueron manipuladas. Entonces, ¿cuál sería su respuesta? Aquí la pregunta es, ¿cuáles son las credenciales con las que cuenta Jesús, aparte de mi opinión personal, como para darle el visto bueno como Dios hombre? Nadie duda, como decís vos, ya sea que sea mito o realidad, que ya hace una contribución a la historia. Pero en el caso de alguien que cree en la persona histórica de Jesús, no solamente histórico como ser, sino también como Dios. Aquí estamos de cara a la ciencia de la historia. Tenemos miles de copias de nuestro Nuevo Testamento, que son los testimonios directos de quienes estuvieron con Él. Es decir, no solamente, como decía a mi estudiante que decía que su Salvador es Batman, no solamente es el asunto de que yo negué. Con el asunto de negar, solo estoy diciendo que hice alguna investigación que me trajo a la conclusión contraria. Hay una investigación que me trajo a mí a esta conclusión y hay otra investigación que él puede mostrar que lo trajo, según él, a la otra conclusión. Una, por ejemplo, es la tradición amanuense o la tradición literaria judía. No tenemos ninguna otra civilización o cultura tan metódica respecto del guardado físico de lo que se consideran sus escrituras sagradas. Eso no las hace sagradas de por sí. Pero qué casualidad, qué antrópico, dice uno, ¿verdad? Qué casualidad que esta cultura en particular ponga un exceso de cuidado, de manera que cuando usted toma, ¿qué te digo?, pergaminos del siglo IV y toma pergaminos del siglo VIII, del siglo X, lo que notas es una mínima diferenciación. Incluso podés saber cuándo
alguna glosa marginal llegó a formar parte del texto original a través de las ciencias bíblicas. Estas ciencias bíblicas están enmarcadas en el marco lingüístico, histórico, teológico, incluyendo el análisis, imagínate, de los pergaminos y los papeles estos en los que son guardados estas letras. Así que yo me doy cuenta de la corrupción del texto. Alguien con buena intención puso aquí al margen una declaración, y allá en el siglo VIII lo que aquí era una glosa ahora aparece metido en el texto. Así que lo tachamos, y en nuestras Biblias de estudio, que no son baratas, y que representan la investigación de académicos, entonces tenemos la presente porción no estaba en el original, etc. Es decir, hay una base textual de los que dicen ser testigos de él. Eso no garantiza que usted va a tener fe en Cristo como Dios solo porque haga ese camino, recorre ese camino. Pero sí significa que la negación por sí sola no borra esa evidencia. Puedo negarlo. Dice, no creo en Cristo, sí, pero no borra esta evidencia de orden textual. Lo tenemos ahora en nuestras ciencias históricas, igual tenemos documentos. Imagínense que de la Ilíada lo que tenemos son como 2000 copias. Y no dudamos que es de Homero. Bueno, ahora hasta discutimos si Homero existió o no. Hay eruditos que se inclinan a pensar que no existió realmente como persona histórica. Entonces, basados en 2000 copias y más de 30.000 en el caso del Nuevo Testamento, entonces dice uno, hombre, hay un cuerpo de orden literario que afirma. Otra vez, el hecho de la sola afirmación no lo dice. Luego tenemos la mención de los historiadores, claro, o alguien como Josefo, que era un judío, pero que era un historiador escribiendo a favor de Roma. Los críticos critican las menciones que hace Josefo de Cristo. No lo menciona como Dios, por cierto, lo menciona al paso, dice, los judíos adoran a un tal que murió crucificado en una cruz. Es decir, él ni siquiera le da su visto bueno en el libro Las guerras de los judíos. Y hay otros historiadores como Séneca y Suetonio, etcétera, que hacen alusiones, pero de lo que suceden en aquellas tierras, como si un periodista ahora hiciera alusión sin estar en el punto particular. Todo el mundo se burlaba de la existencia de Poncio Pilato. No podía ser que existiera un Poncio Pilato, ¿verdad? No teníamos registros. Y cada año hay institutos completos de arqueología que se dedican a esa investigación. Claro, con la publicación de revistas como Biblical Archaeology, es una revista cara también, cada una vale como $35, que sale cada 3 meses, y un montón de arqueólogos. Y claro, cuando salió la piedra aquella con el sello de Pilato, ¿verdad? Y así ha pasado a lo largo de la historia. Hoy, ¿qué más depara el destino? No lo sé, la evidencia está ahí, para ti, para mí, para los demás. ¿Le daremos el imprimatur? Bueno, mucho tendrá que ver con la fe previa que ya hay en nosotros. Pero en última instancia, quien diga que no, tendrá que hacerlo sobre una base de fe. Y quien diga que sí, recuerde que fe es confianza. ¿Le asigna usted confianza al carácter fidedigno de los documentos o no? Muy bien, muy buen cierre. Todo depende al final de la fe, tanto creer como no creer, depende de fe también. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, vamos a agradecerle al pastor Donald Herrera Terán. Muchas gracias. Hay una definición de fe que circula, yo me la topo con mucha frecuencia en los grupos de debate, que fe es creer algo sin evidencia. Entonces, cuando decimos tener fe, como que alguien te invita a tener fe en algo que no tiene evidencia. No, fe, recuerden que la raíz latina de fe, fide, y está en nuestra palabra confianza. Cada vez que decimos yo confío en ti o no confío, siempre estamos usando la palabra fe. Hay un montón de cosas que usted hoy hizo por fe, ¿verdad? Tomó su desayuno y primero nos lo mandó a hacer un análisis Estaban envenenados al laboratorio, sí, no le hizo la prueba de alcohol al del bus que lo trajo para acá o al taxista. Confió en base a la observación que siempre ha hecho, ¿verdad? ¿No? Trae el rótulo de Heredia, etc. Entonces, en la fe cristiana, lo que sucede es que lo que se ofrece como evidencia
está ahí para ser revisado a nivel arqueológico, teológico, lingüístico. Sería tonto que yo agarrara algo del siglo VIII antes de Cristo, digamos del libro de Isaías, y me encontrara el uso de expresiones que está claro que filológicamente no se usaban en la época. Entonces digo, sí, esto es espurio, hombre. Ahí no se usaba pura vida, y si leo en hebreo pura vida, algo pasó en un libro que se está haciendo pasar como el siglo VIII antes de Cristo. ¿Verdad? Entonces, cuando me refiero a fe, me refiero al hecho de confiar en la veracidad de la evidencia que está ahí para nosotros. Muchas gracias, jóvenes, he disfrutado de estar aquí. Sí. Un abrazo para cada uno, que Dios los guarde. Recuerde la dirección, si en algo puedo servirlos ¿Cómo no? más allá de hoy, con muchísimo gusto. Ya tienen la dirección, ¿verdad? Sí.